¿Qué tal tu curso de español? No sé. Me gusta mucho la clase, pero me cuesta recordar las palabras. Por eso no tengo el vocabulario suficiente para hablar y escribir en español. Para aprender mejor el vocabulario, puedes escribir frases con las palabras nuevas de cada clase. De este modo, no solo recuerdas las palabras, sino que también sabes cómo se usan, en qué contexto. Oye, tú hablas muy bien francés, ¿no? Es que tengo problemas con la pronunciación. Me cuesta mucho pronunciar bien las palabras. ¿Qué puedo hacer? Pues yo creo que además de escuchar la radio, es muy útil cantar canciones. Con el ritmo de la canción es más fácil pronunciar las palabras en francés. Y en Internet puedes encontrar muchas canciones con textos. Es muy divertido. Aprendo inglés desde hace 2 años y la profesora dice que hablo bien. Pero cuando estoy en el extranjero y quiero hablar inglés, me bloqueo. Me faltan las palabras. No sé qué hacer. Pues tienes que participar en las tertulias con nativos de lengua inglesa. Ayuda mucho. En las tertulias, el ambiente es muy relajado y se habla de temas muy variados. Y lo mejor es que se practica mucho. ¡Qué bonito es tu piso! ¡Felicidades! ¿Y esas plantas? Pues nos las han dado nuestros vecinos. ¿Te gustan? Sí, son preciosas. ¡Qué simpáticos vuestros vecinos! ¿Y estos cuadros? ¿Quién os los ha regalado? No, no son un regalo. Los ha pintado Carlos. Mira, este es el dormitorio. ¡Qué luminoso! Oye, ¿dónde has comprado la alfombra? Me la regaló mi madre el año pasado, antes de la boda. ¿Y el piso tiene balcón? Sí, claro. Ahora mismo te lo enseño. ¿Y los muebles del salón, te gustan? Sí, son muy modernos. Nos los compraron los padres de Carlos como regalo de boda. Hola, mamá. ¿Qué hace papá? ¿Dónde está? Pues se ha llevado el periódico y está en el sofá, en el salón. ¿Los niños están en el jardín? Sí, claro. Como hace buen tiempo, han salido. ¿No los oyes? Ya estoy muy cansado. ¿Nos vamos? Sí, yo también estoy cansada. Pero el examen es mañana. Nos quedamos un poco más, ¿de acuerdo? Hola, ¿hay alguien en casa? ¡Shh! Manuel, ¿hablas más bajo, por favor? Marianita está en la cama. Dígame. ¿Está Marta? Soy Alberto, un compañero de la uni. Pues está en la ducha. Un momento. Marta, te llama un compañero de la universidad. Alejandro, ¿ya te has despertado? El desayuno está en la mesa. Sí, mamá, ya voy. Hola, Amalia. ¿Qué tal tu fin de semana? Estuviste en San Sebastián, ¿no? Sí, estuve en San Sebastián, en el País Vasco, y fue maravilloso. El viernes por la tarde llegué en avión directamente a la ciudad. Me quedé en un hotel en las afueras porque los hoteles en el centro de San Sebastián son muy caros. Me acosté temprano y dormí profundamente toda la noche por el cansancio del viaje. A la mañana siguiente, el sábado, empecé la visita por la ciudad. Recorrí la playa de la Concha, visité la Catedral del Buen Pastor y subí al monte Urguy. Al mediodía fui a la parte vieja de la ciudad y tomé unos pinchos en uno de los bares de la calle 31 de Agosto y por la tarde bebí un café en la Plaza de la Constitución. Además, conseguí entradas para un concierto por la noche en un bar de moda. Al día siguiente... Buenas tardes, señora. ¿La puedo ayudar? Buenas tardes. Sí, mire, estoy buscando un regalo original para una amiga. Bueno,
En nuestro bazar encuentra todo tipo de objetos únicos realizados por artistas. A ver, esos marcos para fotos, ¿de qué material son? Estos ovalados se hacen de cartón. ¿Verdad que son preciosos? Bueno, no sé. ¿Y esas figuras? Son de metal. Se hacen con metal reciclado. Son realmente muy decorativas, pero no son útiles. A ver, esa ensaladera... ¿Esta redonda? Sí, esa. ¿De qué material es? Es de madera. Es muy ligera y resistente. Sí, perfecto. Me llevo la ensaladera. Es muy bonita. ¿Y qué práctica? Muy buenas tardes, señoras y señores. Les saludo en una emisión más de nuestro programa Adivinar y Ganar. Les recuerdo las reglas del juego. Escuchen las descripciones, adivinen de qué se trata y llamen por teléfono. Las primeras 3 llamadas tienen oportunidad de llevarse el premio mayor. ¿Listos? Comenzamos. El tema de hoy es en la casa y la oficina. Este aparato eléctrico sirve para secar la ropa después de lavarla. Es muy práctico. ¿Qué es? Pequeño aparato que funciona con electricidad y que sirve para preparar masas, por ejemplo, para pasteles. Esta especie de ordenador pequeño es fácil de llevar a todas partes y funciona con batería recargable. Sirve para conectarnos a Internet, tomar fotos, ver películas. Aparato eléctrico que expulsa aire caliente y que se usa para secar el pelo mojado. Funciona con electricidad. Se conecta al ordenador y sirve para imprimir los documentos del ordenador en papel. ¿Tienen todas las respuestas? Esperamos su llamada. Su oportunidad de ganar es enorme. ¿Cómo era antes? Hola, Juan Manuel. ¡Qué sorpresa! ¿De nuevo aquí en Electromás? Hola, Miguel. Claro, ya sabes que me encantan las tiendas de aparatos electrónicos. Pero a ti también, ¿eh? Uf, sí. A los dos desde jóvenes. Pero cuenta, ¿qué necesitas esta vez? Bueno, realmente no necesito nada. Pero en la página web de la tienda he visto que tienen este nuevo modelo y he venido a verlo. Informarme y quizá lo compro. No sé, ¿qué te parece? Me parece increíble, es preciosa. Y es muy moderna, incluye funciones de Internet. Y mira la pantalla que tiene, gigante. ¿Te acuerdas de cómo eran antes? Sí, el aparato era gigante, pero la pantalla era muy pequeña. Y mira qué colores, qué contraste. Sí, la imagen es magnífica. Es increíble. De niños pasábamos horas y horas viendo nuestras series favoritas. Y eso que eran en blanco y negro. Así es. Yo me acuerdo sobre todo de que continuamente se perdía la señal y mi padre movía la antena para recuperar la imagen. ¡Ay, qué aventuras! ¿Y te acuerdas del primer telemando? ¿Cómo no? Era enorme. Tenía solo 4 botones durísimos. En cambio ahora los aparatos son muy ligeros y fáciles de manejar. Sí, es cierto. La verdad es que ahora que veo este nuevo modelo, yo también estoy pensando comprar una. ¡Qué buena idea! Si compramos 2, quizá nos hacen un buen precio. Bueno, espera un poco. Mejor vamos a pensar cómo decírselo a nuestras esposas. Te invito a una cerveza. Buena idea, así me cuentas sobre el ordenador nuevo que compraste por Internet el mes pasado. ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que vivo en Playa del Carmen? Claro que Saltillo es una ciudad muy bonita, pero muy industrial y con mucho tráfico. Cuando vivía allí, iba al trabajo en autobús porque era imposible ir en bici por el tráfico. A mediodía casi no me daba tiempo para comer. Comía con prisas para regresar a la oficina a tiempo. Después del trabajo, hacía ejercicio en el gimnasio o nadaba en la piscina. Frecuentemente iba sola al teatro y veía a mis amigos 1 o 2 veces al mes como máximo. Es que en la ciudad todo el mundo está muy ocupado y tiene menos tiempo libre.
En cambio, ahora aquí, en Playa del Carmen, mi vida es mucho más tranquila. Por ejemplo, voy al trabajo en bici, ya que en Playa del Carmen no hay muchos coches. Por la mañana, antes del trabajo, hago ejercicio en la playa. Es un lujo. A mediodía, como con calma, ya que me da tiempo a ir a casa. Aquí todo está muy cerca. Además, puedo nadar en el mar. Y me he vuelto una aficionada del buceo. Buceo con frecuencia. La oferta cultural no es tan amplia como en Saltillo, pero eso sí, me encuentro con amigos al menos 2 veces por semana. Aquí todos tenemos mucho más tiempo libre. Fue una buena decisión dejar la ciudad. Mira tu bolso. Está muy viejo y roto. ¿Por qué no te compras uno nuevo? Es que quiero esperar a las ofertas. Clara, ¿vas a venir al concierto de esta tarde? No sé. Creo que no. ¿Pero por qué? Vamos a ir todos. Es que tengo que estudiar para el examen. ¿Y mis llaves del coche? ¿Dónde están? ¿No las tienes en el bolso? No, no encuentro las llaves. Voy a regresar a la oficina a buscarlas. ¿Sabes algo de Alex? ¿Cuándo se va a México? Este sábado. Está muy contento con este viaje. Ya sabes que le interesa mucho la cultura maya. ¿Y saliste de la oficina corriendo y sin decir nada? Sí, me fui en mi coche a casa de mi amiga Nuria porque necesitaba hablar con alguien. ¿Y Nuria? ¿Qué te dijo? Bueno, Nuria no estaba sola. Su hermano Ramón estaba con ella en su casa. Estaban muy contentos por el éxito de la empresa de Ramón y lo estaban celebrando. Al final les conté a los dos todo. Ajá. Y lo mejor de todo es que al oír la historia, Ramón inmediatamente me ofreció trabajo en su empresa. ¿De verdad? Sí, y ahora trabajo para el hermano de Nuria y me siento estupendamente porque me entiendo muy bien con él. Hoy cocino yo. Hola, mami. Necesito tu ayuda. Esta noche vienen unos amigos a cenar y no sé qué preparar. ¿Tienes alguna idea? A ver. Pues prepara un hojaldre de verduras. ¿Qué te parece? ¡Qué buena idea! ¿Y cómo es la receta? Bueno, ¿tienes papel y bolígrafo para escribir? Sí, espera un momentito. Pero dime, ¿tengo que preparar la masa? No. Compra la masa de hojaldre ya lista en la panadería. Perfecto. ¿Y luego? Lava y pela las verduras. Después corta las verduras con un cuchillo. Muy bien. Lavo y pelo las verduras y las corto con un cuchillo. Bien. A continuación, dora la cebolla en una cacerola con un poco de mantequilla y añade las verduras. Sí. Coloca la masa de hojaldre en un recipiente. Luego bate 4 huevos, la crema y el queso rallado con una batidora. Al final, pon las verduras en el recipiente y la mezcla de queso y huevo encima. Deja todo en el horno a 180 grados durante 35 minutos. ¿Y ya está listo? Parece fácil, ¿no? Sí, hija, es fácil. Muchas gracias, mamá. Me voy rápido a comprar todos los ingredientes. Un beso. Un beso, hija. ¡Qué emoción! La fiesta ya es mañana. Sí, mujer, muy emocionante. Pero todavía falta mucho por hacer. Ay, Javi, no te preocupes. Mira, vamos a repartirnos las cosas que hay que hacer. De acuerdo. A ver, ¿quién decora el salón? ¿Lo haces tú? No, mejor decóralo tú. Tienes mejor gusto. Y la lista de la compra también la haces tú, ¿de acuerdo? Bueno, vale, la hago yo. Pero recuerda que todavía tengo que elegir la música. Claro. Elígela esta noche, por favor. Es muy importante.
Y yo cocino. Pero, ¿quién compra los ingredientes? Si quieres, al salir de la oficina los compro yo. El supermercado me queda de camino. Perfecto. Ah, casi se me olvida. También pon las mesas en el salón. ¿Algo más? Al final lo voy a hacer todo yo. Ay, qué exagerado eres, Javier. Hola, Joel. Joel, ¿qué te pasa? Tienes mala cara. Estás muy blanco. Ay, pues no sé. Me siento un poco mal. Es que ayer fuimos a comer paella muy tarde por la noche y creo que comí demasiado. Hola, Elena. Mi amor. ¿Estás lista? Pero, ¿qué haces acostada? ¿No te has vestido aún? Hoy es nuestra cena de aniversario, ¿no te acuerdas? Sí, ya lo sé, pero es que no me encuentro bien. ¿Pero qué te pasa? Ay, todo me da vueltas y no puedo estar de pie. Tengo que estar sentada o acostada. Quizás... ¡Un bebé! Alex, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué no comes? ¿No tienes hambre? Es que no puedo. Me duelen muchísimo. Uy, sí. Tienes la parte izquierda de la cara hinchada. Espera, voy a llamar a tu dentista. No, por favor. Oh, no vuelvo a ir contigo a la montaña. Esta es la última vez. Ay, Neus, siempre dices lo mismo, pero tú y yo sabemos que te encanta el senderismo. Sí, pero no es necesario ir a la montaña más alta y caminar tantas horas. ¡Ay, qué dolor! Oh, por fin me puedo quitar las botas. Hola, Juan. ¿Qué tal anoche el concierto de rock? El concierto, bien. Pero yo grité mucho. Y además bebí un par de cervezas muy frías y... Uy, pues cuídate. Toma un vaso de leche caliente y quédate en casa. Consejo 1. Vamos a ver. Bueno, creo que lo que usted necesita es muy sencillo. Cene ligero y antes de acostarse tome un vaso de leche caliente con miel. Seguro que funciona. Consejo 2. Sí, posiblemente es porque usted trabaja demasiado y tiene mucho estrés. Si los analgésicos no lo han ayudado hasta ahora, es que su cuerpo nos quiere decir algo. Sobre todo, lo que usted necesita ahora es descansar. Descanse un poco. Consejo 3. Claro, que el ejercicio es muy importante para su problema. Pero si caminar y andar en bicicleta no la ayudan, pues vaya a nadar al menos 3 veces por semana. Es más efectivo. Consejo 4. Si los jarabes no lo ayudan, prepare una mezcla de miel con limón y tome una cucharadita de vez en cuando. Tome esta mezcla durante varios días. Seguro que va a sentirse mejor. Carlos me llama por videollamada todos los domingos. Si quieres, llámame tú también. Mi marido siempre hace la cena, pero hoy estoy haciéndola yo. Él está de viaje. ¿Te has bañado alguna vez en aguas termales? Claro que sí. Son muy relajantes. Te lo aconsejo. Báñate. Enrique, ¿dónde estás? ¿Has cortado ya las verduras para la comida? En la cocina. Estoy cortándolas. ¿Te pruebas los pantalones o buscamos otro modelo? Sí, voy a probármelos ahora. David, ¿tienes el periódico? Sí, estoy leyéndolo. Doctora, estoy muy estresado y nervioso. Pues relájese. Estas gafas de sol son bonitas, ¿no? Sí, ¿vas a probártelas? ¿Compramos un cava para esta noche? Sí, pero cómpralo tú.